formas a ver cuál de ellas es más conveniente al momento de entender y de aplicar estos aspectos, ¿no? Y de identificar estas reglas. Entonces, eso fue lo que estuvimos planteando. Nos dio tiempo también de abordar algunas cuantas palabras que utilizan un acento diacrítico y entonces vamos a continuar desde ahí. Nos faltó por ahí mencionar uno o dos monosílabos con acento diacrítico, así que desde ahí retomamos. Y después de esto hablaremos de las reglas específicas y entonces ya estaremos revisando el ejercicio como tal, ¿no? El archivo que vamos a plantear ahí una serie de preguntitas. Entonces, me parece que llegamos justo el día martes a plantear la definición, o más que la definición, el uso en el contexto adecuado de la palabra de y se con tilde, ¿no? Esas dos palabritas con acento, que recuerden que dijimos que son los únicos verbos monosílabos que se acentúan. ¿Se acuerdan que estábamos comentando eso, ¿no? Y eso espero que también ya quede bastante claro, porque recuerden que estuvimos diciéndolo. Al ser palabras monosílabas, sabemos que estas de forma general o por regla general no las acentuamos, ¿no? Aun cuando sean verbos conjugados en pasado. Pero luego establecimos que este listado o esta serie de palabras que empezamos a comentar ese día son los únicos monosílabos que se podrían acentuar y entonces dentro de esos monosílabos existen dos verbos, como les decía, ¿no? Entonces este es el verbo de dar específicamente, y el verbo se, que también es un monosílabo, que también se acentúa, pero que se refiere al verbo ser o al verbo saber, ¿no? Ahí hablamos de dos conjugaciones distintas o de tiempos distintos de estos verbitos. Entonces son los únicos que dijimos que permiten verbos, hablando de verbos específicamente, un acento, ¿vale? Entonces eso recuérdenlo bien, porque de ahí en fuera ningún otro verbo que sea monosílabo se va a acentuar, ¿vale? Bueno. Una vez establecido esto, abordamos también los usos que no llevan acento del de sin tilde, que dijimos que es una preposición, que lo que hace es unir partes de una oración, como sucede en los ejemplos acá, o del se sin acento, que dijimos que, bueno, tiene muchos más usos, pero mayormente funciona como pronombre, ¿no? Y podríamos pensar que funciona como pronombre átono, como pronombre reflexivo, en algún contexto nos puede indicar algún tipo o alguna forma de voz pasiva o alguna forma de impersonalidad, como dice acá, ¿no? Se duerme bien aquí, que no podemos identificar el sujeto como tal. Entonces, eso fue lo último que revisamos. Nada más nos faltaba una palabrita, que es el más con tilde y el más sin tilde. Recuerden entonces, este más con tilde funciona como un cuantificador o mayormente como un adverbio de cantidad, ¿no? De manera concreta. Y lo podemos observar entonces en los ejemplos que tenemos ahí. Tu coche es más rápido que el mío. Hablamos de cantidad, ¿no? Específicamente. Entonces habrá que acentuarlo. Aparte podemos observar que es un adverbio porque por sus características pues está ahí modificando un adjetivo calificativo y recuerden que ese es uno de los usos que tienen los adverbios, ¿no? Modificar adjetivos. Ponme más azúcar en el café o no quiero más. Todos estos ejemplos nos plantean a esta palabrita como un cuantificador, ¿vale? Y obviamente hay muchos otros contextos de uso. Podría llegar a funcionar como sustantivo. Ya sabemos que para que algo funcione como sustantivo debe estar introducido por artículo, como acá, ¿no? En esta suma falta el más, ¿vale? Como en lugar de decir el signo de más, pues te dice nada más el más en este contexto, ¿vale? Y más sin acento o más sin tilde funciona como una conjunción adversativa. Recuerden que es una conjunción, el más sin acento, que nos implica oposición, que puede ser equivalente a la palabra pero. Entonces, si ustedes en el contexto se dan cuenta de que ese más lo pueden sustituir por la palabra pero, significa entonces que no se tiene que acentuar, ¿no? Como sucede aquí. Lo sabía, mas no dijo nada, que podríamos pensar simplemente en lo sabía, pero no dijo nada. Entonces ahí tendríamos estos aspectos. Ya no es necesario acentuarlas, aunque pertenezcan a estas excepciones, es mi duda, aunque se salga un poco del tema. ¿Cuáles, perdón, Acevedo? ¿Hablas de los monosílabos? La pregunta es con respecto a los monosílabos, verbos específicamente, o estás hablando de la palabra más. Es decir, los monosílabos que revisamos, si te estás refiriendo a esta cuestión de los monosílabos, todos los que mencionamos en este recuadro o en esta serie de recuadros son los únicos, así, los únicos que se pueden acentuar, ¿no? Y para hacer un repaso breve, pues dijimos que justo era esta palabra más,
los verbos que mencionamos hace un momento, perdón, se y de específicamente, te también, que sabemos que es un sustantivo, tú, él, mi, sí. ¿Vale? Son estas nada más, como pueden notar. Entonces tenemos 8 monosílabos, 8 palabras monosilábicas que son las únicas a grandes rasgos que pueden llegar a acentuarse porque presentan un acento diacrítico. Y entonces de ahí en fuera, pues más que considerarlas una excepción, las consideramos como que forman parte de un tipo de acentuación diferente. No es simplemente una acentuación ortográfica, como la habíamos visto cuando hablamos de palabras agudas, graves, esdrújulas y deformación de hiatos y diptongos y todo esto, ¿no? Entonces, esto no es una acentuación ortográfica, sino que es una acentuación diacrítica. Y en el contexto de la acentuación diacrítica es donde caben estas 8 palabras como tal, ¿no? Entonces, de pronto yo luego les hago la sugerencia, si de repente se me olvida que los verbos, aunque sean monosílabos y en pasado, no se deben acentuar, pues a lo mejor es funcional para algunos de ustedes que simplemente traten de memorizar, si es necesario, cuáles son los únicos monosílabos que se pueden acentuar, que son justo estos, ¿no? Entonces, si yo recuerdo que la palabra tú, él, mi, sí, que aquí llevamos 4, ¿no? Em, D, C, T y más son los únicos monosílabos que se acentúan. Yo creo que ya es más sencillo eliminar otras posibilidades, ¿no? Si ven algún monosílabo distinto a todos estos que acabamos de mencionar con acento, sabrán que está mal, ¿no? Entonces ese es como un factor definitorio. Eh, en realidad, no es como que antes sí se pudiera acentuar estas palabras y ahora no. Hablando de estos acentos diacríticos específicamente, esta distinción de acentos diacríticos pues ha existido prácticamente todo el tiempo, ¿no? En cuanto a los usos en cuanto a las reglas del español, perdón. Lo que sí habíamos comentado la ocasión anterior es que donde sí ha habido cambios en cuanto a la acentuación es en los verbos, porque sí habíamos dicho antes, ¿no? En el pasado, los verbos, mientras fueran o estuvieran, perdón, conjugados en un tiempo pasado justo, sí se tenían que acentuar, ¿no? Por eso decíamos que palabras como fue o como fui o como di o como vio, todas estas, o incluso la palabra guió, frío, que ya los estuvimos comentando en la ocasión anterior, em, antes sí se acentuaban, ¿no? Porque se consideraban más que como que monosílabos, se consideraban como si fueran palabras agudas, les decía. Y pues como terminan en vocal, se consideraba que tenían que acentuarse, ¿vale? Pero solo aplica esta cuestión previa en el tiempo a los verbos monosilábicos, ¿no? Que estuvieran conjugados en pasado. Hoy en día, pues ya sabemos que esas formas ya no son válidas, ¿no? Ya no son adecuadas en cuanto a la acentuación. Bien, entonces espero haber respondido la pregunta. Bueno, entonces vamos a retomar o vamos a continuar con el punto número 2. Seguimos hablando de acento diacrítico, solo que aquí vamos a poner en oposición las palabras que funcionan como interrogativos o como exclamativos y su contraparte que serían los relativos de manera concreta. Entonces recuerden, estas partículas interrogativas o exclamativas son aquellas que utilizamos para hacer preguntas, para indicar una cierta emoción o cierta expresividad al momento de escribir o de enunciar, ¿no? La frase que estemos planteando. Y lo que hay que entender en un principio es que las que son interrogativas y exclamativas, las formas tales, son palabras tónicas. Y al decir que son palabras tónicas, pues sabemos que tienen entonces una sílaba que suena más fuerte que las otras y por lo tanto, en este caso, siempre se van a acentuar, ¿no? Las partículas interrogativas y exclamativas siempre llevarán tilde o acento, ¿vale? Y ya saben ustedes que de pronto se pueden llegar a presentar en un contexto directo o indirecto. Decimos que son usos directos cuando están presentes o cuando existen los signos tanto de interrogación como de exclamación. Ahí es una pregunta directa, ¿no? O una exclamación directa. Pero estas también pueden ser indirectas cuando no están presentes estos signos de puntuación que acabamos de mencionar, pero de todos modos existe una pregunta o existe una exclamación un tanto implícita, digamos, ¿no? O sea, está por ahí tácita la pregunta o la exclamación que de pronto se quisiera expresar. Las palabras que forman parte de este grupo, pues son qué, cuál, quién, cómo, cuándo, cuándo, cuánto y a dónde o dónde, ¿no? Cualquiera de sus variaciones que tenemos aquí con los acentos, con los paréntesis, perdón, específicamente. Pero como pueden notarlo, todas ellas se van a acentuar, ¿no? Porque estamos diciendo que son específicamente de este uso o de este tipo de manera concreta, ¿vale?
estas también pueden llegar, algunas de ellas, a funcionar como sustantivos y lo podemos ver en el último ejemplo que ahorita vamos a comentar. Entonces, si la palabra puede funcionar como sustantivo, significa entonces que justo va antecedida por un artículo, ¿no? Y a funcionar como un sustantivo e ir antecedida por un artículo, pues también se va a acentuar en este sentido. Es lo que simplemente nos establece la regla, ¿no? Entonces dicen los primeros ejemplos. ¿Cuáles son tus peticiones? ¿Vale? Recuerden lo que decíamos. Las interrogativas y exclamativas son palabras tónicas y al ser tónicas, al momento de pronunciarlas suenan fuerte. Entonces es lo que yo luego les sugiero normalmente, ¿no? Si se llegan a encontrar con estas palabritas y tienen la duda de si se deben acentuar o no cualquiera de estas palabras que estamos mencionando, pronúncielas, ¿no? Es decir, díganlas, tal vez no en voz alta, pero que se puedan escuchar para que se den cuenta como si suena fuerte la palabra, si tiene una sílaba tónica en alguna parte, entonces se tiene que acentuar forzosamente, porque su contraparte, los relativos, no van a sonar fuerte nunca, ¿no? Y ahorita lo podemos notar. Entonces, aquí la expresión sería, ¿cuáles son tus peticiones, ¿no? Entonces, hay fuerza al momento de decir cuáles, ¿no? Lo mismo en el ejemplo de abajo. ¿Cómo te has puesto? Entonces, estos dos casos son exclamaciones e interrogaciones directas porque están presentes los signos, ¿no? Los otros ejemplos son más bien interrogaciones o exclamaciones indirectas, porque no están presentes los signos que esperaríamos para identificar ese tipo de expresiones, pero de forma implícita, como les decía, se hace una pregunta, ¿no? Se está haciendo una pregunta. No sé hasta cuándo me quedaré, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la pregunta ahí? ¿Hasta cuándo me quedaré? ¿No? Entonces, como hay una pregunta implícita, se tiene que escribir acento. Verá usted qué frío hace. Eso pues lo podemos entender como algo exclamativo indirecto, ¿no? Porque no están presentes los signos, pero como se dice con cierta fuerza al momento de la pronunciación, pues entendemos ahí la exclamación implícita, ¿no? Y el último ejemplo, ahí el cuándo, el cómo y el dónde, decíamos hace un momento, si la palabra está introducido por un artículo, pues sabemos que funciona como sustantivo. Y en esos contextos de funcionar como sustantivos, también se acentúan estas palabras, ¿no? Se propuso averiguar el cuándo, el cómo y el dónde, ¿vale? Y ahora sí, en oposición, podemos decir que las palabras relativas son más bien átonas. El conjunto de palabras relativas entonces no va a sonar fuerte, van a ser entonces átonas y por ende entenderemos que no se van a escribir con acento, no se van a escribir con tilde. Este tipo de palabras normalmente lo que hacen es funcionar como un nexo, funcionan como un nexo o como un pronombre en su defecto, ¿no? Son las mismas que ya mencionamos hace un momento, como les decía, simplemente sin acento. Y tenemos los ejemplos, ¿no? Los libros que escribe tienen mucho éxito. Entonces, este que lo que está haciendo es retomar al sustantivo que antecede a los libros, ¿no? Los libros que escribe, ¿vale? Entonces, en ese sentido, funciona como pronombre porque retoma o refiere a un sustantivo que se mencionó con anterioridad y, por lo tanto, no se va a acentuar, es meramente un nexo, como decíamos, ¿no? Encontró las llaves donde las había dejado. Entonces, vean la diferencia, ¿no? Una cosa es, ¿dónde las había dejado? Si yo pregunto es, ¿dónde había dejado las llaves? ¿No? Y suena fuerte el dónde. Y yo podría responder a esa pregunta, ¿dónde siempre? ¿No? ¿Dónde me dijiste? Donde había dejado también su bicicleta, ¿no? Entonces, ahí podemos entender o escuchar, espero, esta diferenciación en cuanto a la tonicidad. ¿Dónde? Donde algo, ¿no? Entonces, vean cómo es más plana la entonación de la palabra cuando no lleva acento y no tiene fuerza. Entonces, por eso les decía, ¿no? Si ustedes tienen la posibilidad de pronunciar la palabra o enunciar toda la oración de preferencia, se van a dar cuenta si tiene alguna parte que suene fuerte o si no y así van a poder determinar más fácilmente si estas partículas se tienen que acentuar o si no es necesario acentuarlas, ¿no? El tercer ejemplo que dice, es tan reservado como su hermana, ¿no? No está diciendo como su hermana. No hay una pregunta, no suena fuerte el cómo, sino que nos establece una relación comparativa, ¿no? Es tan reservado como su hermana. Entonces suena suave, digamos, no tiene sílaba tónica. Y el último ejemplo, lo mismo. Cuando lo dice él, es por algo, ¿no? La pregunta no es, ¿cuándo lo dice él? Diferente entonces, ¿no? Si yo agrego interrogaciones acá y agrego un acento, ya la entonación cambia completamente. ¿Cuándo lo dice él? Estoy preguntando por el momento específicamente, ¿vale? Y en cambio, así como estaba escrito en un principio, cuando lo dice él, estoy refiriendo a
ese momento también, pero exacto en el que haya sucedido la acción. Entonces, efectivamente, Morales, no es más una cuestión de contexto para que identifiquemos si la palabra es tónica o si es átona. También es una cuestión auditiva mayormente, y eso les va a ayudar a determinar si este tipo de palabritas se tienen que acentuar o si no, ¿vale? Bueno, con esto mayormente estaríamos dejando de lado prácticamente todos los acentos diacríticos. Ahorita nada más vamos a mencionar la palabra aún, y mayormente con eso finalizaríamos esta cuestión. Cuéntenme si queda alguna pregunta o algún comentario que necesiten establecer en cuanto a este tema del acento diacrítico, ya sea los monosílabos que mencionamos hace un momento o que recordamos, o estos grupos de palabras que se usan para hacer preguntas o para hacer exclamaciones que se acentúan en oposición a las que más bien funcionan como nexos, ¿no? Justo vamos entonces a esas formas morales, ¿no? ¿Qué temas? Es que no sé si me pueda conectar las 2 horas completas. Vamos a terminar de hablar de acentuación y vamos a hacer el ejercicio. Depende de qué tanto tiempo nos lleva hacer el ejercicio, eh, vamos a determinar, ¿no? Si nos da tiempo de empezar a hablar del siguiente tema, si no, será en la semana, ¿vale? Pero por lo menos hoy hacemos el ejercicio de acentuación. Llegan a venir ejercicios así. ¿De acentuación te refieres en cuanto al uso de interrogativos y de exclamativos? O sea, los que yo he visto definitivamente son ejercicios u opciones de respuesta que plantean los monosílabos con acento diacrítico. No sé si ustedes lo han notado también, pero los que definitivamente llegan a venir son monosílabos que deben usar acento diacrítico, ¿no? Em, de forma exacta no recuerdo si vengan preguntas u opciones de respuesta que planteen los interrogativos o exclamativos en oposición a los relativos, pero es una parte básica de la acentuación, ¿no? Y como es muy básica con respecto a la acentuación, pues existe la probabilidad de que finalmente se llegue a aparecer algo así, ¿no? Entonces, tampoco se confíen en cuanto a los aspectos de acentuación específicamente, que como nunca ha venido un ejercicio que use estas partículas interrogativas o exclamativas, significa que no vaya a aparecer, ¿no? Obviamente de repente ponen enunciados con este tipo de partículas con acento, sin acento, a lo mejor no se tienen que enfocar a eso para determinar la respuesta, hasta ahora no ha sucedido, pero al ser parte de acentuación, definitivamente, al ser parte del tema que se está abordando, pues existe la posibilidad de que en alguna pregunta tengan que enfocarse a eso específicamente, ¿no? Entonces, es importante simplemente entenderlo, ¿no? Y les digo, o sea, realmente la diferenciación básica que pueden hacer es simplemente por aspectos meramente auditivos, ¿no? Con que escuchen ustedes al momento de pronunciar o enunciar la frase. Si se dan cuenta si suena fuerte o no suena fuerte, eso les dice todo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene bastante simpleza en ese sentido. Si es que les cuesta trabajo identificar la cuestión de que aquí está funcionando como nexo, está funcionando como conjunción o este tipo de cosas, ¿no? Bueno, entonces, si no hay más comentarios sobre esto, aquí tenemos un cuadro que simplemente resume todo lo que estábamos comentando hace un momentito. Ustedes lo pueden ver con mayor detenimiento, pero a grandes rasgos simplemente nos establece estos pares de palabras, ¿no? Con otros ejemplos, algunos ejemplos distintos, y podemos ver simplemente algunas estructuras básicas de cómo suelen utilizarse. Por ejemplo, cuando estas palabras tienen valor interrogativo o exclamativo, decíamos, normalmente van a ir al inicio o van a encabezar, como nos dice acá, estructuras que realicen preguntas o que realicen exclamaciones. Entonces, eso es lo que sucede normalmente con estas palabritas, que suelen estar al principio de la oración porque suelen introducir este tipo de enunciados, ¿no? Y lo vemos aquí en unos cuantos ejemplos. ¿A dónde va? ¿Qué calor? No sé qué hora es o es increíble cuánto sabe, ¿no? Entonces, todos estos ejemplos podemos observar esta cuestión que tienden a ir al principio del enunciado. Ojo, a pesar de que sean como ciertos patrones de repetición, no significa que en automático, ya porque está al principio de la interrogación o porque está al principio de la exclamación, debe llevar acento, ¿no? Por eso ustedes deben de todos modos pensar o en el uso o en cómo se escucha, cómo lo estoy pronunciando específicamente, ¿vale? Para ver si es tónica la palabra o para ver si es átona. Efectivamente, Chávez, ¿no? La palabra a dónde se puede escribir o todo junto o separado. Tiene el mismo que nos indica como la dirección, ¿no? Como una dirección específicamente, ¿vale? Bueno, entonces ahí les digo, este cuadrito lo que hace es simplemente resumir
A grandes rasgos lo que estábamos diciendo hace un momento. Decíamos que también pueden funcionar como sustantivos y dice el ejemplo, lo que importa ahora es el cuándo, ¿no? Entonces, ¿cómo sé que está funcionando como sustantivo? Porque está introducido por artículo. O con valor, nos dice aquí, de indefinidos en correlaciones distributivas. Esto tiene que ver con cierto, o sea que aquí las partículas no están funcionando tanto como pregunta o como exclamación, sino como nexo distributivo que nos establece como posibilidades o nos establece como las opciones. Entonces dice aquí, todos ayudan. ¿Quién hace la compra? ¿Quién limpia? ¿Quién cocina? ¿No? Entonces esa es como básicamente la cuestión. Pero si lo notan, en todos los ejemplos que podríamos mencionar aquí, las palabras suenan fuerte, ¿no? Las que están subrayadas están sonando fuerte y son tónicas, por lo tanto. Y entonces, por ende, llevan acento, ¿no? Y el grupo este mismo sin acento, pues nos menciona los usos que estábamos comentando, nos resume los usos que estábamos comentando, ¿no? Con antecedente, o sea, cuando funciona como pronombre, que nos dice, Juan hizo la casa donde vivimos, que en este donde, pues refiere o retoma a la casa, ¿no? Y entonces aquí será pronombre y por lo tanto nos acentúa o sin antecedente, como dice acá, quien termine antes tendrá premio, ¿no? O sea, no tiene la palabra exactamente, el sustantivo exactamente antes, pero podemos suponer, ¿no? Interpretar por ahí el antecedente que se puede estar omitiendo, ¿vale? Y bueno, ahí tenemos estas, les digo, como esta tablita que simplemente resume como lo que estábamos planteando hace un momento. Vale. Justo llegamos a lo que estaba preguntando ahorita uno de sus compañeros, específicamente el aún con tilde y el aún sin tilde, que esta es la última palabra que vamos a revisar con acento diacrítico. Ya no es un monosílabo, ¿no? Porque aún, entonces, al tener una vocal tónica, ¿qué está generando ahí? Exacto, un hiato, ¿no? Efectivamente. Entonces tenemos un hiato y la palabra aún es bisílaba, ¿no? Ya no es monosílaba, ¿vale? El aún, la otra, aunque suena prácticamente igual, podríamos considerar, ¿por qué no se acentuaría el aún? Pues porque podríamos sobreentender que a lo mejor aquí lo que se forma es un diptongo, ¿no? O más que formarse un diptongo, simplemente no se forma el hiato que se forma cuando se tiene que colocar el acento. Esta pequeña diferencia. Vamos a recordar cuáles son estos elementos que nos ayudan a separar o a diferenciar estas dos formas. Recuerden, entonces, si la palabra es equivalente a un, se va a acentuar si hace referencia a tiempo, por ejemplo, ¿no? O si nos refiere a cierta intensidad con la que se realiza una acción. Entonces, la sugerencia aquí para el uso de estas palabritas es que la están observando en el enunciado, intenten sustituirla, ¿no? Si la sustituyo por un todavía en la oración y tiene sentido la sustitución por un todavía, eso me reafirma que se debe escribir con acento, ¿no? Como sucede en estos ejemplos que tenemos ahí. Ha ganado el segundo premio y aún se queja, ¿no? O sea, y todavía se queja. Yo puedo sustituir ese aún por un todavía. Y como tiene sentido, como hace, pues tiene toda la relación adecuada en cuanto a la sustitución, sabré que la forma correcta de escribir este aún es justo con acento, ¿no? Lo mismo el ejemplo de abajo. Es joven aún, o sea, puedo decir es joven todavía, sigo conservando el mismo significado y eso me reafirma que se tiene que acentuar, ¿no? Por su parte, el aún, cuando no lleva acento, es porque será equivalente o podríamos sustituirlo por un incluso, por un también, por un siquiera, por un aunque. Ahí va a depender un poquito del contexto, pero a grandes rasgos, este aún sin tilde funciona como adverbio, funciona como algo que implica inclusión o algo que implica concesión, ¿no? Específicamente. Y podemos ver los ejemplos acá. Pueden quejarse y aún negarse a participar, pero lo haremos. O sea, ahí yo puedo sustituir ese aún por un incluso. Pueden quejarse e incluso negarse a participar. Entonces, tiene sentido, guardo el mismo significado, sabré que no se acentúa. Intenten sustituir por un todavía y se van a dar cuenta cómo no hace sentido la sustitución, ¿no? Pueden quejarse y todavía negarse a participar, pero lo haremos. O sea, ahí no es válida la acepción de un adverbio de cantidad o de intensidad, sino lo que nos interesa ahí es más un aspecto de concesión, lo que se está expresando en este enunciado, ¿no? Ni aún de lejos se parece a su hermano, ¿no? No puedo decir ni todavía de lejos se parece a su hermano, no tiene sentido, pero sí puedo decir ni siquiera de lejos. Entonces la sustitución por el siquiera sí hace sentido. Te lo dará aún cuando no lo pidas, o sea, te lo dará aunque no lo pidas, ¿no? Pero otra vez no podría sustituir por un todavía, ¿no? Te lo dará todavía cuando no lo pidas.
¿vale? Entonces, ahí tenemos estos aspectos. Y esta sería como una diferenciación para quien estaba preguntando hace un momento. Entonces, aún con tilde lo uso cuando lo puedo sustituir por un todavía y aún sin tilde cuando lo puedo sustituir por un incluso mayormente y en algún otro contexto por la palabra también o por la palabra siquiera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí sería el parámetro de diferenciación un poco. Vale. Y esto, a grandes rasgos, sería la cuestión que nos interesa en un principio en cuanto al acento diacrítico, en cuanto a las palabras que se escriben de la misma forma, pero que para diferenciarse se tienen que acentuar. Y vean cómo es una lista bien concreta de palabras, no es una lista extensa de palabras, ¿no? Si nos pusiéramos a contarlas, nos daríamos cuenta que pues a lo mejor son unas 15, 16 palabras, pero no más de 20, ¿no? Son los 8 monosílabos que mencionamos hace un momento, las palabras que tienen este aspecto de pregunta, exclamación en oposición a pronombres o anexos, y esta, ¿no? El aún con tilde y sin tilde, ¿vale? Entonces ahí tendríamos estos aspectos y no hay más, no hay más palabras que suenen parecido, como en este caso, o que se escriban igual, pero que cumplan funciones distintas, ¿vale? O que tengan que usar un acento diacrítico, quiero decir, para diferenciarse. Bien, ya por último, vamos a entrar a las reglas específicas de acentuación para que vayamos cerrando entonces el tema. Y en cuanto a las reglas específicas de acentuación, pues recuerden que lo que es muy recurrente en su examen es la presencia de palabras compuestas, ¿no? Y entonces, dependiendo de qué tipo de palabra compuesta estemos visualizando o estemos revisando, pues vamos a determinar cómo será su acentuación. Por ejemplo, sabemos que están las palabras compuestas sin guión, ¿no? O sea, se fusionan perfectamente, se unen las dos partes, las dos palabras, y forman una sola, ¿no? Cuando esto sucede, cuando se da este tipo de formación de palabras compuestas sin guión, lo que sucede es que la primera parte o el primer componente de la compuesta va a perder su sílaba tónica, va a perder todas las características de acentuación que pueda tener, ¿no? De forma independiente o de forma individual. Entonces, eh, solo el segundo componente o solo la segunda parte de la palabra compuesta es la que va a conservar su tonicidad o su sílaba tónica, ¿no? Em, entonces aquí recuerden que esta formación de palabras compuestas sin guión sigue las reglas generales de acentuación. Al momento de yo unir dos palabras específicamente, tengo que pensar o identificar nuevamente cuál es su sílaba tónica, si por su sílaba tónica la palabra es aguda, grave, esdrújula, etcétera, y cómo termina para señalar ahí si se tiene que acentuar o no, ¿vale? Entonces, en pocas palabras, podríamos decir que las palabras compuestas sin guión nunca, y esto es algo que no tiene otra posibilidad, ¿no? Nunca se van a acentuar en la primera parte, ¿no? Si quieren lo podemos agregar como una especie de nota por si fuera necesario. Entonces lo vamos a poner acá. Nota. Las compuestas sin guión nunca se acentuarán en el primer componente, ¿vale? Entonces, eso debe de ser algo que llame su atención, ¿no? Si yo veo que la palabra compuesta, o sea, está conformada por dos palabras, básicamente, están unidas perfectamente sin un guión, y es la primera parte la que está acentuada, sabré que está mal, ¿no? Apenas sé que en alguno de sus exámenes, por ejemplo, vino esta palabra que yo ya se las había puesto en alguna ocasión en un ejercicio, pero vino apenas en ya sea, no me acuerdo si en la Naval o en Toluca, pero la palabra sábelo todo. ¿Se acuerdan de esta palabrita? ¿Qué pasa aquí? Pues que yo puedo identificar que la palabra sábelo todo está conformada por dos componentes, ¿no? Por la palabra sábelo y la palabra todo, ¿vale? Si las analizamos por separado, ¿qué tipo de palabra sería sábelo? Son de estos verbos a los que se les pegan átonos, crecen y cambian su acentuación. ¿Qué tipo de palabra sería este sábelo? Por su sílaba tónica, claro. Exacto, esdrújula, ¿no? Entonces, en esencia, la palabra sábelo se acentuaría. Por su parte, la palabra todo es grave, termina en vocal, no tiene por qué acentuarse, ¿no? Pero resulta que al momento de generar la compuesta, se terminan fusionando las dos palabritas en una sola. ¿Y qué les decía hace un momento? El primer componente pierde su sílaba tónica. Entonces, en automático, yo debo saber que la acentuación, si es que se tiene que colocar en la compuesta sin guión,
nunca va a ir en la primera parte. En todo caso, solo enfóquense a identificar cuál es la sílaba tónica de la segunda parte, de la segunda palabra. En este caso es todo, sábelo, todo, ¿no? Es grave, terminada en vocal, porque su sílaba tónica es la penúltima, y entonces sabemos que no se tiene que acentuar, ¿vale? Entonces, esa sería un poco la estrategia, simplemente recuérdenlo bien, y lo podemos ver en varios de los ejemplos que tenemos acá, ¿no? Bueno, por lo menos en uno más, que es la palabra balompié. ¿Vale? Que claro, balón es aguda, terminada en N, se acentúa, pero cuando se fusiona con pie, específicamente, balompié se forma una palabra aguda terminada en vocal y por eso se acentúa esa palabra pie, a pesar de que por sí sola sea un monosílabo. Ya sabemos que los monosílabos por sí solos no se acentuarían, perdón, pero ahí al juntarse las dos, pues creció la palabra, ¿no? Ya pie no es un monosílabo y balón ya no es un bisílabo, sino que tenemos ahora una nueva palabra conformada por tres sílabas, ¿no? Balompié. Entonces es aguda terminada en vocal. Vean entonces cómo pueden para esta regla de formación de palabras compuestas sin guión, pueden desaparecer acentos, pueden aparecer acentos, ¿no? Eh, o simplemente que no tengamos por ahí ningún acento, ¿no? En la palabra como tal. Entonces, en arcoíris, por ejemplo, las dos son graves, una terminada en vocal, otra terminada en S, no se acentúan por separado, pero cuando se fusionan, ¿qué termina sucediendo acá? ¿Por qué se acentúa arcoíris? Porque se termina formando un hiato, ¿no? Efectivamente, cuando yo junto arcoíris, me quedan pegadas la vocal O y la vocal I, ¿no? Entonces ya sabemos que si tengo dos vocales consecutivas, tiene que suceder un hiato o tiene que suceder un diptongo. Aquí sabemos que sucede un hiato porque la tónica es la débil, ¿no? La I. Y es este hiato que me exige tildar, que me obliga a acentuar de manera concreta, ¿no? Efectivamente. Y es lo que sucede con otra palabra que ha venido antes en sus exámenes de práctica, como lo es corta uñas, ¿no? Arco iris, corta uñas son de estos casos concretos donde llega a aparecer un acento pero porque se forma un hiato ahí, ¿no? Al unir dos vocales específicamente en estos dos casos, ¿vale? Luego 22, pues que claro, 20 y 2, una es monosílabo y la otra es grave, pero al juntarse terminamos formando una palabra aguda terminada en S, se acentúa, ¿no? Y espantapájaros, que finalmente es esdrújula, y sabemos que todas las esdrújulas tienen que acentuarse. Bien, entonces ya ustedes pueden notar que de repente es recurrente la aparición de ciertas palabras, o sea, tienden a ser, no digo que siempre las mismas, pero han aparecido antes, ¿no? Estas palabritas en otros exámenes que ustedes han podido practicar y tal, porque también pues no existen tantas palabras compuestas sin guión que lleven acento, ¿no? Hay muchas, claro, pero la gran mayoría no lleva acento, entonces pues también hay tener como tantos ejemplos u opciones de respuesta se complica un poquito pero por solo recordar algunas que les han aparecido, pues tienden a ser numerales, la palabra arcoíris, la palabra corta uñas, la palabra sábelo todo, em, son las que puedo recordar, ¿no? Mayormente, ¿vale? Ojo, simplemente, bueno, más allá de cuáles son las palabras que aparecen, pues recuerden lo que estamos comentando. El primer componente pierde su sílaba tónica y solo la conserva el segundo, ¿no? Entonces tenemos que analizar la palabra completa considerando si es aguda, si es grave, si es esdrújula y su terminación. ¿Vale? Entonces, esta regla de formación de palabras compuestas sin guión sigue las reglas generales de acentuación. Bien, vale. Si no hay dudas sobre esto que estamos comentando, vamos a lo siguiente, que es la acentuación también de palabras compuestas, pero ahora con guión. Ahora en el contexto en el que sí usamos guión corto. Y cuando sí usamos guión corto, resulta que las dos partes, los dos componentes de la palabra, van a conservar su sílaba tónica. Entonces, si cada una de ellas por separado se acentuaba, también se va a seguir acentuando al momento de relacionarlas por guión corto. Si no se acentuaban antes, pues van a seguir sin acentuarse. Entonces es aquí como si simplemente no estuvieran unidas, ¿no? Como si simplemente existiera un espacio entre una y otra y las tengo que pensar de forma independiente, ¿no? Pero de todos modos, claro, considerar las reglas generales, ¿no? Si es aguda, si es grave, si es esdrújula y sus terminaciones, ¿vale? Y lo vemos aquí en los ejemplos. Lírico, poético, pues las estoy considerando por separado, ambas son esdrújulas y por eso ambas se acentúan. Por su parte, germano soviético,
Esta palabra germano es grave, terminada en vocal, no se debería acentuar, pero soviético es esdrújula. Teórico práctico, ambas esdrújulas, ¿no? O árabe israelí, una es esdrújula, la otra es aguda, entonces ambas conservan su acento, su sílaba tónica. Ahí entonces tendríamos la gran diferencia o la diferencia importante entre las compuestas con guión y las compuestas sin guión. Y por último, en cuanto a las palabras compuestas, tendríamos los adverbios que terminan en mente. Recuerden que estos adverbios terminados en mente son también muy básicos en cuanto a su acentuación, ¿no? Al decir que son adverbios terminados en mente significa que se derivan de un adjetivo. Todos o la gran mayoría entonces de los adverbios terminados en mente se terminan derivando de algo más, de un adjetivo calificativo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que se va a conservar la característica de acentuación que tenga el adjetivo y simplemente le sumamos o le agregamos la terminación mente. Esta terminación mente no agrega sílabas, no es como con el verbo, ¿no? Con el verbo cuando decimos que se le pega un pronombre átono de directo o de indirecto, ahí dijimos que sí se van sumando sílabas. En cambio, con la terminación mente no le sumo nada, ¿no? Es como si no existiera esa terminación mente y simplemente retomamos las características de acentuación del adjetivo. ¿Vale? Entonces, les reitero, es como si no existiera, como si no estuviera presente esa terminación mente porque no está sumando sílabas, ¿vale? Entonces tenemos ahí la palabra fácil, que como adjetivo es grave terminado en L, se tiene que acentuar y ya, por ende, sabemos que su adverbio fácilmente también se tiene que acentuar. Conservamos las características de acentuación del adjetivo. Cordial, por su parte, aguda terminada en L, no se acentúa, cordialmente tampoco. Rápido, esdrújula, se tiene que acentuar, entonces el adverbio rápidamente también se tiene que acentuar, ¿no? Y cosas similares suceden justo con la palabra brusco y cortés, ¿no? Que como una se acentúa y la otra no, simplemente al agregar la terminación siguen conservando sus mismas características, ¿vale? Entonces aquí no aparecen acentos. Si ya existía el acento en el adjetivo, se sigue conservando acá. Si no existía el acento en el adjetivo, sigue sin existir con el adverbio con terminación mente, ¿vale? ¿Queda claro este aspecto? ¿Tenemos alguna pregunta en general sobre las palabras compuestas y su acentuación? Bueno, como no hay preguntas, pues vamos a la última diapositiva del tema. Y aquí nada más estamos planteando esta posibilidad que hemos venido comentando con anterioridad, aunque personalmente cada vez me convenzo más de que ya han dejado de lado estas formas, ¿no? O sea, incluso en su examen de admisión me parece que ya también empiezan como a escribir las oraciones o a escribir los enunciados sin el acento en este tipo de palabras, ¿no? En este tipo de palabras que vamos a plantear con el número 5 y el número 6. Recuerden lo que ya hemos dicho en otras ocasiones. Estos, los demostrativos y la palabra solo, antes existía una forma con acento y una forma sin acento, ¿no? Para diferenciar ahí dos palabras, era tanto como un acento diacrítico, ¿no? O sea, era un uso más o una función más del acento diacrítico para separar pares de palabras o diferenciar pares de palabras que se escriben de la misma forma, pero que tienen usos distintos, ¿no? Pero ya específicamente cada vez es más reconocido y más común, y me parece verlo también en sus exámenes que ya no tenemos que acentuarlas bajo ningún contexto o mayormente en ningún contexto, ¿no? Para diferenciar, o sea, ya no necesitamos hacer esa diferenciación, ¿vale? Entonces, simplemente los comentamos por si fuera necesario, pero les reitero, me parece que es menos común cada vez que se llegue a considerar que sí se tienen que acentuar estas palabras y más bien aparecen sin acento prácticamente en todo contexto ya. Entonces, recuerden, los demostrativos pueden funcionar como adjetivos calificativos. Si funcionan como adjetivos, esto significa que, perdón, no como adjetivos calificativos, ¿no? Como adjetivos, demostrativos específicamente. Cuando funcionan como adjetivos, lo que hacen es introducir al sustantivo. Van a ir antes del sustantivo de manera concreta, ¿vale? Y por lo tanto, si se escriben antes de un sustantivo estas palabras este, ese, aquel y sus variaciones tanto de género como de número, entonces no se van a acentuar o no se tendrían que acentuar, ¿no? Como sucede en los primeros dos ejemplos. Estas libretas son las de Ana.
Entonces tengo la palabra estas, pero está antecediendo el sustantivo libretas, sé que funciona entonces como adjetivo y por lo tanto no hay razón para acentuar, ¿no? Igual en el ejemplo de abajo. ¿Para qué, para qué trajeron aquellos medicamentos? La palabra aquellos está antecediendo el sustantivo medicamentos, será un adjetivo y por lo tanto no tiene por qué acentuarse, ¿vale? Que de por sí la forma aquellos no tendría por qué acentuarse, ni la forma esto, eso o aquello en esencia no se acentúa. En todo caso, acentuaríamos lo que refiere al masculino o al femenino, ¿no? Tanto en singular como en plural, pero las formas neutras son las que no se acentúan y las formas neutras son las que terminan en o, ¿vale? Por su parte, estas mismas palabras, este, ese, aquel, e igual sus variaciones de género y número, sí se van a acentuar de manera concreta cuando no esté presente el sustantivo, cuando estemos sustituyendo u omitiendo al sustantivo. Entonces aquí no vamos a ver al sustantivo después de la palabra esta, este, ese, aquel, perdón. Y lo podemos observar en los ejemplos de abajo. Esta es la casa, ¿no? La palabra esta no está antecediendo el sustantivo casa, no aparece exactamente antes del sustantivo casa o no aparece antes exactamente de algún sustantivo. Entonces sabemos que funciona como pronombre y que por lo tanto tendría que acentuarse. Lo mismo el otro ejemplo, tienes que comprar ese. La palabra ese estará sustituyendo a un auto, tienes que comprar ese auto, tienes que comprar ese regalo, tienes que comprar ese adorno. Entonces, como estamos omitiendo la presencia del sustantivo, ahí sí habría que acentuarlo en algún contexto, ¿no? Pero les reitero, me parece que ya es más evidente o más común y notorio que incluso en sus exámenes ya están dejando de lado estas consideraciones, ¿no? El otro ejemplo, eso no es cierto, pues es una forma neutra del pronombre eso, así que como les decía, estas formas neutras de los pronombres de por sí no se acentuarían, ¿vale? Y por último, pues hablamos de la palabra solo, que también lo preguntaban hace un momentito. Entonces recuerden, si tengo que acentuar la palabra solo, es porque funciona como un adverbio que es equivalente a únicamente, ¿vale? Eh, y si lo tengo que acentuar será porque estoy generando un enunciado o una frase que puede resultar ambigua para alguien, ¿no? Entonces ahí podemos poner los ejemplos. Solo le interesa el deporte, ¿no? Como es equivalente a únicamente, pues podría agregarle el acento, aunque les reitero, ya no es necesario, ¿no? Porque ya la misma RAE ha considerado o reconocido que el propio contexto me ayuda a determinar o a diferenciar si la palabra funciona como adverbio o si la palabra funciona como otra cosa, como un adjetivo, ¿no? Entonces, la palabra esta misma, solo sin acento, ya sabemos que funciona como para señalar características, ¿vale? Funciona para indicar una característica relacionada con soledad y por lo tanto no debería acentuarse, ¿no? Como sucede en los ejemplos de abajo, funcionando como adjetivo. Está muy solo, nos habla de la característica de cómo se encuentra, ¿no? O estaré solo un mes específicamente. Esta es a lo mejor como una forma que de las pocas formas o de los pocos contextos donde sí necesitaríamos establecer esta diferenciación de cuándo con acento y cuándo sin acento, ¿no? Este ejemplo de estaré solo un mes, porque claro, si yo lo escribo sin acento, entenderé que estará en soledad durante un mes sin compañía, ¿no? Pero si yo lo escribo con acento, entiendo que va a permanecer en el lugar o en el sitio únicamente durante un mes. Me habla de la durabilidad, del tiempo en el que va a permanecer, ¿no? Específicamente. Entonces, son muy poquitos los contextos o los enunciados que pueden generar este tipo de ambigüedad realmente. Y es ahí donde sí se sugiere su uso, ¿no? Ahí donde sí se sugiere, bueno, mejor si ponle acento para que se entienda que hablamos de tiempo, de únicamente, o no le pongas acento para que se entienda en todo caso si quieres hablar de soledad, ¿no? O de falta de compañía. Es un buen ejemplo, García. Lo voy a retomar aquí, porque también puede resultar, si no lo escribimos a lo mejor, puede resultar un poquito ambiguo, ¿no? Epo, solo. Do. Entonces, ahí tenemos otro caso, ¿no? Solo le gusta escuchar música solo. Es decir, estamos planteando aquí que únicamente le gusta escuchar música cuando se encuentra solo, ¿no? Cuando no está en compañía de alguien más, sobreentenderíamos en este contexto. Bien.
Bueno, chicos, entonces estos son los aspectos de acentuación que nos interesan, que ya saben que vienen en sus exámenes. Obviamente, pues hay nada más que estar atentos a qué regla de acentuación tienen que estar considerando. Y ahorita vamos a agregar una nota, bueno, más que agregar una nota, como a hacerles notar algo por si de pronto no lo han visto, aunque creo que ya muchos han sido conscientes de ello, pero creo que cada vez es más recurrente, más frecuente en sus exámenes que les ponen el acento en todas las palabras, ¿no? O sea, parece ser que todas las palabras están acentuadas, o no parece ser. Todas las palabras que deberían estar acentuadas están acentuadas en ocasiones. Pero ¿qué sucede ahí? Que les terminan acentuando no la vocal tónica, sino la vocal de al lado. Entonces, recuerden detenerse, sobre todo si tenemos como esta secuencia de dos vocales, recuerden detenerse a identificar exactamente de las dos vocales que están juntas, cuál sería la tónica. Ya habíamos dicho, no es obligatorio que la sílaba tónica recaiga en la secuencia de vocales. Pero si sí recae en la secuencia de vocales, ¿cuál es la vocal tónica? ¿Cuál es la vocal que suena fuerte, ¿no? Para que ustedes determinen, perdón, exactamente si hay que acentuar, cuál es esa vocal que se debe acentuar, ¿no? Solo hay por ahí una reglita de formación de hiatos y diptongos que nos dice que en todo contexto hay una específicamente que se debe acentuar. En las otras reglas de formación de hiatos y diptongos, más bien tenemos que estar atentos a pues cuál es la vocal tónica exactamente, porque recuerden que el orden puede ser diverso, ¿no? En cuanto a la aparición de las vocales. Bien, ¿tenemos alguna pregunta en cuanto a la información teórica? ¿Algo que necesitemos plantear? Les voy a dejar de compartir esto mientras y vamos a revisar ahora el ejercicio.